Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Diego Rodríguez Pineda. Mis compañeros son Edwin Albornoz, Jerónimo Espitia, Juan José Orozco y Juan Abel Valencia. El día de hoy le vengo a hablar sobre el SQL Workbench y la base de datos que nosotros realizamos para la entrega final del semestre. Entonces, ¿qué es SQL Workbench? SQL Workbench es una herramienta de administración de bases de datos que permite crear, modificar y administrar bases de datos en SQL con facilidad. Características principales: permite el almacenamiento y una recuperación eficiente de los datos, proporciona una herramienta para el análisis y la gestión de datos, admite múltiples usuarios y funciones de seguridad para controlar el acceso a los datos. ¿Cómo conectar una base de datos? Para conectar una base de datos a SQL Workbench se debe ingresar el nombre del servidor, puerto, nombre de usuario y contraseña en la pestaña Gestor de conexiones. Para la gestión de la base de datos, SQL Workbench es una herramienta de administración de bases de datos de código abierto que permite conectarse a distintos tipos de bases de datos y trabajar sobre ellas. Para las consultas, SQL Workbench es una poderosa herramienta para gestión de datos. Utilice consultas SQL para acceder y manipular los datos con facilidad. La práctica hace la perfección en este caso. Exportación de datos. Para la exportación de la base de datos en SQL Workbench, selecciona la base de datos y hace clic en Data Export. Luego, elige el formato y guarda este archivo. Como conclusión y recomendación, para mejorar su base de datos en SQL Workbench, considere optimizar consultas, indexar tablas, mejorar la calidad de datos e implementar copias de seguridad periódicas. Entonces, ya finalizado esto, gracias por su atención en la presentación de SQL Workbench. Voy a pasar a explicar lo que ya viene siendo la base de datos como tal. Estas imágenes que están viendo las anexaré a la presentación. Aquí puede ver, la minimicé lo más que se puede para mostrar que ahí están las 50 consultas y además de eso está toda la estructura de las tablas de la base de datos. Entonces voy a agrandarlas para leer algunas de las consultas que están aquí a la mano cerca las tablas. Aquí tenemos todas las tablas, la tabla empleados, bonificaciones, aumentos superiores, aumentos salariales, sucursales, departamentos, bonificaciones de empresa, pagos salarios, empresas, horas trabajadas, horas extra, experiencias empleados, sucursales y resultados de vengado. Entonces voy a leer aquí algunas de las que están cerca para explicarlas un poco. En la consulta 16 voy a organizarla. Como podemos ver, está estructurada de tal manera que se muestran los empleados que ganan más que el promedio, que el promedio de la empresa salarial. Entonces aquí hace un contador, toma la información de las tablas e ingresa estos datos para luego seleccionarlo desde la condición para solo insertar y agrupar los empleados que tengan ese promedio salarial más alto que el promedio de la empresa. Bueno, en la consulta 28 se pueden mirar los empleados que trabajan menos de 8 horas al mes. Aquí tenemos el select, el con que lo distingue de los atributos de las tablas. Trae de la tabla empleado de horas trabajadas. Y ahora aquí es donde se hace la condición de horas trabajadas que sea menor a horas, 80. Y lo que hace es lo pone en el intervalo de que sea de un mes para filtrar ese dato y que solo aparezca lo que se está pidiendo. Eh, Luego seguiría la consulta número 29, la cual funciona para calcular y mostrar el salario promedio de empleado por género. Entonces aquí lo que se hace es seleccionar eh, de la tabla proyectos lo que es el género y filtrarlo con el salario promedio para luego imprimirlo como tal. Luego seguiría la consulta Luego sería la consulta número uno, que lo que hace es obtener el salario total de pagados por la sucursal en el último mes. Igual, pone en la condición el intervalo de un mes y llama los atributos de pago salarios y fecha pago. En la consulta número 20 podemos ver el número de empleados por empresa que ha recibido una bonificación en el último mes. Aquí miramos de que llama las tablas, agrega los datos, los modifica y aquí hace la condición para el intervalo de un mes igual a otro, pero utilizando las fechas de bonificación y las bonificaciones dependiendo de la empresa para estos empleados. Entonces seguiremos con la consulta número 3, que la consulta número 3 lo que hace es el número de empleados que han tenido aumento salarial en 6 meses en cada departamento.
Aquí lo que hace es seleccionar la información del nombre del departamento, hacer el contador junto con la ID del empleado y el número de empleados en aumento, al aumento salarial. Luego modifica estos datos y pone la condición para el intervalo de 6 meses con el aumento salarial y él los agrupa con el ID de departamento. Luego tenemos la consulta 47, aquí también que está cerca, que lo que hace es obtener el salario por empresa y rango de edad. Entonces aquí selecciona los datos, eh, pone en un case en donde proporciona los rangos de las edades entre 18 y 30, 31, 40, 41, 50 y si no, más de 51 años, aquí representándolos. Termina el rango de la edad y pone el monto de pago al monto salarial. Lo que hace ya es imprimir y mostrar el dato del salario más el rango de la edad. En la consulta 22 también podemos ver, por ejemplo, el número de empleados por sucursal que ha recibido una bonificación en el último mes. Aquí igual elige los datos de sucursal ID y esto luego lo cuenta con el empleado ID y luego esto lo toma para unirlo con bonificaciones para luego en hacer la condición en el intervalo de un mes para mostrar estos datos de la sucursal más del empleado que se ha ganado las bonificaciones. Tenemos la 26 sección 1 o la 26.1, ya que pues en el documento hay dos 26, 26 normal y 26.1. En este caso aquí tengo la 26.1, que lo que realiza es obtiene el número de empleados con un aumento inferior al 5% en los últimos 6 meses. Entonces pone el intervalo de los 6 meses y también hace el contador en número de empleados. También se trae de la tabla aumentos salariales para unir empleados, empleado ID, para poner este porcentaje y que sea menor al 5%. Entonces también pues está la consulta 9 aquí a la mano. Lo que hace esta consulta es el salario máximo por departamento de cada empleado. Entonces lo que hace es seleccionar igual las tablas y se utiliza la condición de max para encontrar el número máximo, el salario máximo en este caso, que está en cada departamento en el atributo de salario. Luego lo agrupa y muestra el dato como tal. En la 48 lo que se hace es obtener salario por departamento y rango de edad similar a la que ya había mostrado en la consulta 47. Hace prácticamente lo mismo, pone las condiciones de la edad, igual que si no seas más de 51, el rango de la edad lo agrupa y muestra el nombre del departamento y el rango de la edad. Voy a dejar hasta aquí la explicación de las consultas porque pues, son 50. Entonces, para no alargar más, quiero explicar también lo que ya es la nómina. Como se acá, era pues de las más extensas y de las más importantes en sí para el código. Entonces, lo que quiero mostrar es que se selecciona de la tabla eh, de la tabla nómina para mostrar el ID empleado y aquí se ponen exactamente los datos para cesantía, intereses, prima, vacaciones, salario, horas extra diurna, nocturna, dominicales diurna, dominicales nocturna, el recargo nocturno, las horas extra extendida, están todos los datos, el VT y todo lo de las horas extra. Luego pues une estos datos para mostrarlo ya todo en una tabla y todo lo que se pedía y se mostraba en el ejercicio como tal de nómina. Como puede ver es un ejercicio un poco largo, ya que también pues se le muestra el devengado, salud, pensión, y aquí toda la información para hallar esto de los recargos, el salario como tal y todo lo que tiene que ver con los valores de nómina. Entonces le voy a mostrar ya lo que, lo que ya tiene que ver con su forma visual, el cómo se ve. Entonces aquí tengo, como puede mirar, todas las tablas, aumentos salariales, aumentos superiores, bonificaciones, bonificaciones de empresa, departamentos, empleados, empresas, experiencia, etcétera. Y aquí abajo todas las views que son todas las consultas que tenemos
incluyendo la de nómina. Entonces en tablas, pues ya por mostrarle, son pues más o menos así. Muestra el ID, cesantías, perdón, eh, por ejemplo, la tabla aumentos salariales muestra el ID de aumento, empleado ID, fecha de aumento y porcentaje de aumento. Mostrando, por ejemplo, en la fila 1, ID de aumento 1, empleado ID 1, fecha de aumento 15 de mayo del 2023 y el porcentaje de un 11%. En bonificaciones, igual, ID de bonificación, empleado ID, fecha de bonificación y el monto como tal que se ha modificado. Entonces, en empleados, ponemos aquí toda la información de los empleados, el ID, el nombre, género, edad, nivel educativo, departamento, sucursal, experiencia laboral, salario, que podemos ver acá. Ejemplo, ID de empleado 2, María González, género femenino, edad 22, tiene una maestría, su departamento ID es 2, su sucursal ID también es 2, experiencia laboral 4, salario 60.000 y podemos ir así. También están las horas trabajadas, extras, pagos salariales, resultados del devengado y también la información de las sucursales. En este caso, ID por ejemplo 3, nombre de la sucursal C y empresa ID la número 3. Podemos también aquí ver la información de la empresa, hablando de la empresa ID con sus empresas. En este caso la 3 que habíamos dicho es la empresa Grupo Éxito. Los departamentos, en este caso son departamentos de ventas, recursos, mantenimiento, soporte y también departamento de ingenieros. Entonces ya mirando esto, también le quiero ya mostrar lo que son las consultas. Voy a mostrar un poquito de las que ya había hablado anteriormente. Por ejemplo, la consulta 1, aquí ya mostrando todos sus datos. La consulta 26.1, en este caso. La 26 normal. La consulta 28. La consulta 47 también, la había nombrado yo. Podría también mostrar la consulta 9, que me está mostrando el salario máximo por departamento. Y también ya pues para mostrar por último lo que tiene que ver con nómina. Aquí ya viene toda la tabla con el ID de empleado, cesantías, intereses, primas, lo que nombré ahorita, las vacaciones, prestaciones, diurna, nocturna, salud, pensión, entre muchas otras. Y bueno, con esto pues concluimos la presentación. Espero Con esto concluimos la presentación, espero le haya gustado mucho esto. Pues no pude explicar todo ya por tiempo porque son 50 consultas más la nómina, o sea, es larguísimo. Entonces pues traté de resumirlo lo más que pude, profesor. Espero le haya gustado mucho nuestro trabajo y que tenga una feliz noche. Hasta luego.